Gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación. Me toca la plática después de la comida, pero ya veo que todos están animados. Traigo un video como para empezar con algo interesante y ahorita lo vamos a platicar. No sé si me pueden ayudar con el video, porque si no ya mejor se los platico. Government officials radioactive fallout will require taking shelter. Reporting suspicious activity. Me gusta empezar con este video porque estas son algunas de las crisis que hemos tenido en los últimos años y hay una frase que me gusta mucho, no es de ningún economista, no es de ningún filósofo, es de un boxeador, de Mike Tyson. Y Mike Tyson decía, todos tienen un plan hasta que te pegan en la cara, ¿no? Todas estas disrupciones que estamos viendo en la cadena de valor tienen un impacto realmente en las economías de los países. Esta moda que estamos viendo, esta tendencia de nearshoring que ya lleva muchos años, responde no solo a tema geopolítico, sino a también un tema de seguridad en la cadena de suministro, ¿no? Les voy a platicar algunas tendencias que eventualmente nos van a pegar en la cara y hay que estar preparados, ¿no? Uno, temas de cadena de suministro, que es lo que les platiqué, ahorita vamos a entrar en detalle. Dos, concentración urbana y ciudades de futuro. 3, el incremento de la tecnología y cada vez la tecnología va a jugar un rol más importante. Y el tema del cambio climático. Esto es un resumen de lo que les mostré, pero el mensaje interesante es, hicimos un análisis y este tipo de disrupciones, como el COVID, como el tema de los semiconductores, cada vez va a haber más crisis de estas y cada vez van a durar más tiempo. Y eso es simplemente una realidad. Esta es una foto que a mí me encanta, es una foto tomada del mundo y aquí como trivia, no sé si saben cuántos países eran en la ONU cuando se fundó. Eran 50 países más o menos. Hoy registrados tienes 193 países. Entonces este tema de las fronteras geográficas que nos creemos, ¿no? Como decía el escritor de Sapiens, estas historias, ficciones que nos inventamos que las fronteras son permanentes y no es cierto, las fronteras cambian, las fronteras evolucionan, pero el mejor indicador que tienen más allá de las fronteras va a ser el desarrollo económico. Entonces lo que está pasando es que hay una serie de megaregiones que se empiezan a consolidar en el mundo. Tienen el caso de China. Europa realmente es una megaregión. En México, la región de Baja California, con California en Estados Unidos, ya se empieza a concebir como una región sola que se llama Calibaja. El centro de México es otra, y esto es una opinión personal. Yo creo que eventualmente, y piensen esto a lo mejor en unos 50 años o 80, el sur de México y Centroamérica y sobre todo Guatemala cada vez van a tener una integración económica mucho más fuerte y eso va a propiciar una megaregión. Tema de concentración urbana va a ser muy fuerte en Latinoamérica. No va a haber países fuertes si no hay ciudades fuertes. 90% de la población va a vivir en ciudades. Y como otro dato, ¿no? A lo mejor aquí nada más,
Shenzhen, que es un tema de zonas económicas especiales. Vamos a ver ahorita un caso bien interesante, ¿no? Ahora, la tecnología aplicada a la infraestructura, ¿no? Y cosas que estamos haciendo, por ejemplo, inteligencia artificial. Todo el mundo habla de inteligencia artificial. Si alguien de esta sala no sabe qué es ChatGPT, sinceramente, googleenlo en este momento porque se están quedando atrás. Inteligencia artificial va a marcar la forma de hacer negocios en los próximos 5 años. ¿Cómo lo estamos aplicando nosotros a infraestructura? Cuando tenemos un cronograma de obra, lo metemos a un motor de inteligencia artificial y nos encuentra formas de optimizar de formas que humanamente no sería posible por sí mismo, ¿no? Y con esto estamos logrando reducir los tiempos de ejecución en un 30 o hasta en un 40%. Conectividad, esto es otro tema súper importante, ¿no? Se habla de la Internet de las cosas, el Internet omnipresente, pero también lo puedes utilizar para planificar y ejecutar mejor infraestructura. Un ejemplo, ¿cómo se hace normalmente en las carreteras el tema de demanda? Pues pones una personita al lado de la carretera y empieza a preguntar, y usted se iría por una nueva autopista, cuánto tiempo va, etcétera. Tomando datos de los celulares, se ha aplicado muy bien, por ejemplo, para ampliaciones de aeropuertos. Entonces se tiene bien claro de dónde viene la persona que va al aeropuerto, cuánto tiempo estuvo, cuándo regresa, hacia dónde va, y con esos datos se hace una mejor planificación y ampliación. Analítica avanzada va un poco de la mano, procesar grandes datos. Y el último, a mí me gusta bastante porque es Nature-Based Solutions, o básicamente soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Y luego, como humanos o como civilización, pensamos que somos muy inteligentes y que invertimos mucho en desarrollo e innovación y billones de dólares, cuando la naturaleza, la teoría es la naturaleza tiene millones de años invirtiendo en innovación y desarrollo. Entonces hay toda una tendencia de aplicar soluciones a la construcción, a la infraestructura, desde uso de materiales, pero también, les doy un ejemplo, para inundaciones, en lugar de hacer presas, de hacer represas, canales de conducción que nos cuestan muchísimo, oye, lagunas de inundación, manglares, y lo interesante es que hay dinero detrás de esto. Entonces la naturaleza, y no quiero sonar cínico, se está convirtiendo en un tipo de activo. Hay bonos que se han emitido para favorecer la biodiversidad y para invertir en infraestructura verde. Y ustedes en Guatemala pues ya tienen una riqueza ahí bastante adelantada, entonces hay una oportunidad. Tema de cambio climático, sin entrar en detalle, en la inversión que tenemos que hacer como civilización para realmente llegar a Net Zero es enorme. Y platicamos con muchos fondos de inversión y nos dicen, es que no hay proyectos. Tenemos dinero, pero no hay proyectos, o los proyectos que hay son muy pequeños. Y necesitamos invertir tickets de $1 billón o de $2 billones. No me sirve un proyecto de $300 millones. Hay una oportunidad de inversión fuerte en temas de Net Zero. Vamos a entrar al tema de nearshoring. Esto que están viendo es Shenzhen, que es la primera zona económica especial de China, está arribita de Hong Kong, y empezó con una política de Estado de vamos a crear zonas económicas especiales con selección de industrias concretas, que esto es bien importante. Un riesgo del nearshoring es pensar que venga quien quiera, que llegue a la industria que sea, que venga y no les pedimos nada, pero ustedes vengan. Eso es un error. El planteamiento tiene que ser al revés. Como país, como Guatemala, ¿qué industrias realmente queremos tener? Y construir una narrativa hacia allá. Por darles un ejemplo de lo que ha pasado ahorita en Shenzhen, hay más billonarios en Shenzhen que en Nueva York. Y es anecdótico, ¿no? Estoy diciendo billonarios, pero hay muchos indicadores. Y lo primero que hicieron fue invertir en infraestructura. Crearon un fondo de estabilización de infraestructura dotado primero por dinero público, pero luego a través de varios mecanismos de autofinanciamiento es un fondo que se volvió autofinanciable. Otro ejemplo, en México, el Bajío. México creció mucho, como ustedes saben, por el tema del Tratado de Libre Comercio, que si lo quieren ver es una forma de ensayo de nearshoring. Llegó mucha maquila, pero también hubo mucho éxito, pero también se cometieron algunos errores que vale la pena aprender. Los centros de maquila se volvieron clústeres,
no había derrama realmente económica a la comunidad, la gente entraba, trabajaba, se salía, no había transferencia de conocimiento y entonces no había una integración entre este tejido empresarial y la comunidad. Esto se tiene que cambiar y se ha empezado a cambiar también. Y otro fenómeno que ha habido, que ya he estado en varias conversaciones con gente en Centroamérica, es en México se empezó a invertir muchísimo en parques industriales, una locura. Muchos de ellos siguen vacíos al día de hoy, porque no lograron conexión ferroviaria, porque no tenían la tensión eléctrica necesaria, por muchas razones, ¿no? Entonces, hay que ser cuidadosos, hay una gran oportunidad para el tema de logística, pero no hay que volvernos locos, ¿no? Estas son algunas de las inversiones que se han anunciado y les traigo una primicia, no sé si sabían, pero el día de hoy o ayer en la noche, Tesla mandó una carta al gobierno de Nuevo León diciendo: si no empiezas a invertir en la infraestructura que me prometiste, me voy. Entonces, todo el trabajo que se hizo antes y esa inversión que se ha promovido, si no se empieza a trabajar, se va a ir, ¿eh? Y ya tienen una opción, Texas. Las inversiones van a empezar, van a empezar a competir donde ubicarse. No me voy a detener en esta porque creo que ya han platicado mucho. El mensaje clave es: sí, necesitan como país invertir mucho en infraestructura. ¿Cuánto? Pues hay varias escuelas. El BID dice: oye, recomendamos un 3% del PIB, luego la CEPAL dice un 5%. Más allá de casarse con un número, el mensaje es: cuando menos debería de duplicarse la inversión en infraestructura, cuando menos. ¿Y cuál es la clave? Eso no se puede hacer solo con inversión pública, pero no se puede hacer en ningún país. El porcentaje de inversión privada en el total de infraestructura en Latinoamérica más o menos anda les doy un ejemplo, en México, entre un 15%. Y es como, wow, en algunos países como Inglaterra es el 40, 45 y ha llegado a ser el 50%. Entonces, necesitas invertir mucho en infraestructura, pero no te quieres endeudar. El sector privado es una gran oportunidad para cerrar este gap, ¿no? Y esto es otra primicia. Hicimos un modelo, porque en McKinsey nos encanta hacer modelos, de cuál era el potencial para captar la inversión de nearshoring en México. Empezamos con México. Pusimos el tipo de industria, la logística, el costo de la energía, el costo de la inversión, y llegamos a decir que se iba a duplicar la inversión extranjera en aproximadamente 8 años. Y eso es $70 billones, ¿no? Por año. Y nos decían: oye, no, es muy exagerado, ¿no? Unas semanas, meses después, sale Bank of America, empieza a sacar sus modelos y más o menos andan por allá. Usamos este modelo para tratar de hacer un ejercicio preliminar de Guatemala y es esto que están viendo acá. Básicamente hay un potencial para que se pueda duplicar la inversión extranjera directa de aquí al 2030. Y quiero hacerles este mensaje aquí. Esto para mí es un tema conservador, porque hay ciertas calibraciones que les pones al modelo, ¿no? Qué tan rápido cierras el gap de infra, etcétera. Pero imagínense duplicar la infraestructura. ¿Y por qué les digo que esto está facilito? Bueno, no facilito, pero es factible. Se acaban de anunciar una inversión en Yucatán de Heineken, $500 millones, que eso es básicamente pues un poco más de la mitad de la inversión extranjera directa que tienen en este momento en Guatemala. Si ustedes regresan a ver la foto que les planteé del mundo, ¿qué diferencia hay realmente geográfica entre ubicarse en Yucatán y ubicarse en Guatemala? Yo no veo ninguna, ¿no? Y todo se resume a un número y un caso de negocio que hacen las empresas, y ahorita estamos ayudando a muchas empresas en México, sobre todo chinas, europeas que quieren llegar, muchos jugadores nuevos, y nos dicen: todo es un número. La inseguridad, el narcotráfico, ¿cuánto me va a costar en seguridad? Esto. Los impuestos, un número. ¿Me regalas el dinero? Esto. Oye, me paran las carreteras, es un número. Si se dan las condiciones correctas,
este número puede quedar chico para el potencial que tiene Guatemala. Estos son algunos de los sectores que identificamos y esto es muy inicial, o sea, esto es equipamiento médico, productos agropecuarios, vestimenta, pero hay otros focos de oportunidad que no se han analizado y platicábamos en varias mesas, ¿no? Me decían, oye, Guatemala es muy bueno en temas de ingenio azucarero. Claro que sí, y a mí me tocó hacer un proyecto de ingenios en México y la productividad de México es horrible. Hay un tema, combustibles sostenibles para la aviación o Sustainable Aviation Fuels. Las aerolíneas en México tienen una meta súper agresiva para poder llenar esa cuota y no tienen producción local. Están trayendo Sustainable Aviation Fuels de Finlandia porque tienen que cubrir eso. Yo pienso y digo, analizado un caso de negocio para tener un hub de desarrollo de biocombustibles en Guatemala y llevarlos ahora sí que en un paseíto en barco a Yucatán y subirlo al tren y llevarlo, sinceramente yo creo que es factible. Tienen Cancún a la vuelta, que es el aeropuerto con más operaciones, bueno, el segundo se pelea, ¿no? Entonces hay muchísimas más oportunidades, ¿no? Yo sinceramente soy un fanático, me gusta mucho Guatemala, vine hace un par de años, hice un recorrido, fui a Antigua, fui a Atitlán, me encantó Atitlán, yo dije yo quiero retirarme y vivir acá y ver este lado el resto de mi vida, comiendo pollo campero y tomando un zacapa, o sea. Y yo soy optimista y platico con gente y luego me dicen, sí, pero es que el gobierno, cierto, sí, pero es que la plata no tenemos, cierto, pero tienen una cosa que, volviendo a mi ejemplo de Vox, le preguntaron a George Foreman, ¿no? Oye, ¿tú crees que tal persona puede ser campeón? Dice, no. ¿Por qué? Porque no tiene hambre, porque no tiene voluntad. Y de verdad que yo lo digo hasta en foros en México y le digo, el hambre, el optimismo que veo en Centroamérica y sobre todo en Guatemala, ya lo quisiéramos en muchos círculos empresariales en México, ¿no? México estamos golpeados últimamente por muchas cosas y empezamos cancelando un aeropuerto billonario. Entonces hay un sentimiento de ya queremos que pase esto y que venga lo siguiente. Yo veo optimismo, yo veo voluntad y si hay voluntad hay todo, ¿no? Y les doy un último ejemplo de caso de transformación que me encanta, Singapur. Yo creo que todos los empresarios y todos los funcionarios públicos del mundo de verdad se deberían leer un libro que se llama De tercer mundo a primer mundo. Y es la biografía de Lee Kuan Yew, el fundador, o digo, el padre de Singapur. Y te cuenta cómo cuando empezaban decía, éramos un pedazo de tierra sin recursos naturales, en medio de potencias, nos querían comer, no teníamos nada, no teníamos educación, no teníamos nada. Lo que tenemos es gente y voluntad. Y se dedicaron a invertir en capacidad humana y en una generación, bueno, en 30, 40 años, su PIB per cápita creció 40 veces. Entonces imagínense que hoy se ponen de acuerdo los políticos y lo que sea, ¿no? Y el sector privado y dicen, vamos a invertir, vamos a captar esto del nearshoring, vamos a triplicar la inversión extranjera y directa, lo cual es posible, y pensar que en una generación un recién graduado va a pasar de ganar lo que gana hoy a ganar 40 veces más. Esa es una batalla que creo que vale la pena y por la cual sí, como dicen ustedes, que Guatemala no se detenga, ¿no? Gracias.